Hoy tenemos una predicación especial por medio de nuestro querido hermano David Muñoz, que es nuestro líder de jóvenes junto con su esposa Kelsey en Iglesia Vida. Ellos están cada miércoles conectados con nuestros jóvenes. Tus jóvenes se pueden conectar en el sitio web de tuiglesiavida.com. Puedes encontrar el link para que se conecten y para que puedan estar estudiando la palabra juntos, conectándose con otros jóvenes. Así que vamos a preparar nuestro corazón para este mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. No te desconectes y vamos a darle el tiempo a nuestro hermano David. David, que Dios te use para su honra y su gloria. Adelante, querido hermano. Hola, Iglesia Vida. Qué gusto es estar con ustedes el día de hoy. Hoy tengo el privilegio de compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, me encantaría invitarlos a que juntos oremos, a que le pidamos al Señor que nos quite toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón y nos permita entender el día de hoy su palabra. Si te encuentras al lado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, tómense de la mano. Si te encuentras solo, no importa, estamos nosotros juntos virtualmente. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias damos por el privilegio que es de conectarnos con nuestros hermanos. El privilegio de escuchar tu palabra, entenderla, aplicarla a nuestras vidas. Señor, danos el discernimiento, el entendimiento y la humildad para aceptar tu palabra, Señor. Es en el hermoso nombre de Jesús que oramos. Amén. Llevo más o menos 5 años y medio de casado. Cuando comenzó nuestro matrimonio, teníamos momentos muy alegres, muy felices, muy especiales, de celebración, de alegría. Y también comenzamos a tener momentos de fuegos pirotécnicos, de conflictos, de estrellitas, ¿verdad? Conflictos que suceden en cada relación, así sea relación con hijos, con esposos, con tu empleador, con tu empleado. Tenemos conflictos. Y cuando teníamos estos conflictos, yo pensaba dentro de mí que yo era un gran perdonador. Que no importa lo que tú me hicieras, yo lo iba a perdonar. Eso es lo que yo creía. Pero a medida que fue madurando nuestro matrimonio y creciendo nuestra relación, me di cuenta, que tenía mucho que aprender del perdón. Que simplemente porque trabajaba con jóvenes, porque asistía a la iglesia, porque trabajaba en una organización cristiana, porque estudiaba en una universidad cristiana, no me hacía un experto en el perdón. Así que hoy, iglesia, hoy simplemente les quiero dar un mensaje bien práctico que lo titulé Pasos necesarios para perdonar y ser libres. Pasos necesarios para perdonar y ser libres. Creo, iglesia, que todos nosotros como cristianos podemos crecer en nuestro perdón. En este momento, si tienes notas, un bloc de notas, una agenda, un cuaderno, si tomas notas en tu celular, donde sea que tomes notas, creo que es muy importante que lo hagas. Te ayudará a memorizar el mensaje, a aplicar lo que estamos diciendo. Y dice un dicho que la memoria más privilegiada se encuentra en la punta de un lápiz. Así que aquí va el paso número 1. Primer paso. Entiende por qué es necesario perdonar. Entiende por qué es necesario perdonar. Acompáñame a ver lo que dice Mateo 18, versículo 21. Dice lo siguiente. Luego Pedro se le acercó y le preguntó. Pedro se le acerca a Jesús a hacerle esta pregunta. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Pedro le viene a Jesús con esta duda. En su época, muchos teólogos dicen que los rabinos de esa época enseñaban que tú podías perdonar a una persona hasta 3 veces, basados en un versículo en Amós capítulo 1, donde Dios perdona a los enemigos de Israel 3 veces y después los castiga. Entonces querían seguir ese mismo ejemplo. Perdonamos 3 y después castigo. Pedro dice hasta 7 veces, como queriéndose decir, mira todo lo que yo puedo perdonar. Y Jesús le dice, no, ¿sabes? Hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer por qué debemos perdonar es porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que nos perdonemos, que perdonemos a las personas y que pidamos perdón. Y aquí Jesús lo demuestra en este versículo. Pero él continúa diciendo y expande el por qué. Dice, continúa con una historia a los discípulos. Después de que termina diciéndole esto a Pedro, él continúa con esta parábola diciendo, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con sus siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de los deudores que se le debía millones de monedas de plata
Este chico que le trajeron, este deudor, debía muchísimo, millones de monedas de plata. Y se lo trajeron a este rey. Continúa diciendo Jesús. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. ¿Te imaginas que llegas tú con tremenda deuda que tienes, llegas donde el rey y el rey dice, ok, vamos a venderte, vamos a vender a tu esposa, vamos a vender a tus hijos, vamos a vender tu carro, tu casa, tu perro, todo para pagar la deuda? Entonces dice el siguiente versículo. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia, te lo pagaré todo. El rey o el amo dice que sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Entonces este hombre sale de la presencia del rey, ya perdonado, ya no le debe nada al rey, increíble. Y dice lo siguiente, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello, así lo agarró y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas, igual que el otro hombre, ¿verdad? Ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Le dijo lo siguiente, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor, este hombre, no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en la prisión hasta que pagara toda la deuda. Pues imagínate lo que sucedió después. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Yo me hubiera disgustado bastante también. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Wow, y entonces este rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, ups, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Excelente pregunta. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y termina Jesús este relato, esta historia, diciendo lo siguiente. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Jesús continúa extendiendo el porqué. No solamente porque es la voluntad de Dios y Él quiere que perdonemos, pero también en esta historia nos cuenta que hemos sido perdonados. Otro porqué del porqué de perdonar es que hemos sido perdonados. Cuenta la historia de este hombre que debía mucho dinero. Fue donde el rey, porque el rey lo llama a cobrarle, ¿verdad? Lo llaman de las deudas, vienen, te vamos a quitar todo. Y él suplica por más tiempo, el rey lo perdona. ¿Y qué debió haber hecho esta persona? Pues también perdonar al que le debía un par de monedas, unos pocos miles de monedas, y él debía millones. La segunda razón es porque hemos sido perdonados. Tú y yo hemos sido perdonados de mucho. ¿Cuánto no te ha perdonado Dios? ¿Cuánto no me ha perdonado Dios a mí? Nos ha perdonado tantas cosas que si la gente supiera de lo que nos ha perdonado el Señor, se sorprendería. Fíjate lo que dice el escritor C.S. Lewis, que me encanta, escritor cristiano, profesor de Oxford y escribió Narnia. Dice C.S. Lewis lo siguiente. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros porque Dios ha perdonado lo inexcusable en mí. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otra persona porque Dios me ha perdonado lo mismo a mí. El perdón, queridos hermanos, también es un reflejo del carácter de Dios. Esa es la gran razón por qué perdonar. Dice Colosenses 3:13, sean compasivos con las faltas de los demás, perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Sabes? No hay una mejor manera, más increíble, que cuando mostramos el perdón al mundo, ellos conocen el amor de Dios. Cuando mostramos el perdón al mundo, ellos conocen el amor de Dios. Otro gran por qué perdonar, y este creo que es muy importante, es porque la alternativa es peor. La alternativa al perdón es el resentimiento, es la amargura. Sabes, yo antes de venir a servir a Iglesia Vida, serví en otra iglesia. Y gracias a Dios por todo lo que aprendí en aquella iglesia. Pero en el liderazgo donde yo estaba, pues salí muy herido.
Salí con mucho dolor de ese lugar. Salí con muchas resentimiento. Y no lograba yo perdonar ciertas cosas. Y te puedo asegurar que viví unos meses, unos días un poco amargos. Con rabia, con enojo y no sabía de dónde. Y era de la falta de perdón. La alternativa al perdón siempre será peor. Algo que es importante entender, iglesia, es que cuando pensamos en el perdón, imaginamos que el perdón es para el beneficio de la otra persona, no más. Que bueno, yo lo perdono y entonces, ya la otra persona se va a sentir bien, pero yo sigo aquí con mi dolor y con mi resentimiento y con mi herida, ¿verdad? Sangrante. ¿Sabes? El perdón es para el beneficio también nuestro. Más podría decirse que para el beneficio nuestro que de la otra persona. Porque muchas veces vamos a tener que perdonar a personas que nunca nos vinieron a pedir perdón, ¿verdad? Que nunca se acercaron a nosotros a decirnos, me perdonas por esto que hice. Pero sin embargo, tenemos que perdonarnos por beneficio nuestro. Fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 31. Arrojen de ustedes la amargura. Y me encanta el verbo arrojar. No sé si alguna vez cuando niño, cuando joven, tú llegaste a tu casa y arrojabas los zapatos. Cuando llegabas del colegio, de la escuela, llegabas y qué rico estar en casa y arrojabas las cosas. Muchas veces rompí cosas de mi casa por arrojar los zapatos así. Pero cuando pienso en arrojar, pienso en esto. Cuando me traigo esta imagen a mi mente, arrojar de ustedes la amargura. Arrojemos la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias, ¿verdad? Porque cuando estamos enojados o con falta de perdón, inventamos cosas de los demás para herirlos, ¿verdad? Y todo tipo de maldad. Y dice el versículo 32, al contrario, dice Pablo, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos. Perdónense las faltas los unos a los otros de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Increíble. Pablo nos dice, ¿sabes qué? Hay un intercambio. No solamente se trata de decir voy a dejar la ira y voy a arrojar mi enojo y voy a arrojar mis gritos y no voy a volver a gritar. No, se trata también de abrazar esto que nos dice Pablo en el versículo 32, de ser bondadosos, de ser compasivos, de perdonarnos unos a nosotros porque sabemos cómo Cristo nos perdonó a nosotros. El escritor Luis Méndez, que ha escrito mucho sobre el perdón, dice lo siguiente: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero era yo. Increíble, increíble que el perdón nos libra de todas estas cosas que Dios no quiere para nosotros. Es el primer paso, iglesia. Espero que lo hayas anotado. Es entender el por qué debemos perdonar. Segundo paso. Entiende qué es y qué no es el perdón. Entiende lo que es y lo que no es el perdón. Vamos a definir un poquito el perdón. ¿Qué es el perdón? Bueno, en una definición un poco técnica podemos decirlo así. Es una decisión consciente de liberar sentimientos de resentimiento o venganza hacia una persona o grupo que nos haya lastimado. Y eso es importante en esta definición, sin importar si realmente merecen o no tu perdón. Perdonar no significa olvidar o excusar o permitir las ofensas. ¿Qué no es el perdón? Bueno, es muy importante recordar qué no es el perdón. Y esto lo tomé de nuestro pastor y tienen varias enseñanzas sobre lo que no es el perdón y la pueden encontrar en YouTube. Si buscan youtube.com y encuentran Tu Iglesia Vida o Carlos Andrés Muro, van a encontrar mucho contenido de nosotros. Y de esto saqué un par de principios que es bueno recordarlo para nosotros sobre lo que no es el perdón. Perdonar no significa que primero tengas que olvidar. No significa que tengamos que pretender que nunca pasó o que nunca nos acordamos de lo que sucedió, porque muchas personas piensan, hasta que yo no pueda olvidar, no puedo perdonar. Y sabes, todo lo contrario. Yo estoy seguro que cuando perdonamos, sanamos, y muchas veces episodios difíciles logramos olvidarlos o sanarlos, o cuando los recordamos, ya no los recordamos con ese dolor que sentíamos. Perdonar tampoco es excusar. Tampoco es poner un ojo ciego y decir, ¿sabes qué? Esta persona nunca hizo nada malo. No, es reconocer, sí hizo algo malo, pero decido perdonarlo. Decido no
ir tras una venganza tras esta persona. Perdonar no es permitir. Simplemente porque perdonamos a una persona no significa que debemos seguir permitiéndole ese maltrato o esa falta de respeto hacia nosotros. ¿Sí? Perdonar muchas veces significa también que perdonamos y ponemos límites, nos alejamos un poco. No significa que no haya consecuencias. Hay consecuencias cuando alguien nos hiere, cuando alguien falta contra nosotros, ¿verdad? Ante la ley, aunque perdones a la persona, de todas maneras hay consecuencias legales. Perdonar no siempre es de inmediato. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Perdonar no siempre es de inmediato. Y esto me pasa mucho a mí. Perdonar toma un proceso, toma un tiempo. Yo sé que algunas personas que me están viendo son más como mi esposa, que les gustaría rápido resolver el problema, pedir perdón y borrón y cuenta nueva. Hay personas como yo y tal vez me identifico, tal vez, no sé, estoy generalizando un poco, pero los hombres podemos ser un poco más así, ¿verdad? De que nos cuesta un poco más aceptar que perdonamos a alguien. Les cuento algo que pasó recién pasó. Yo me levanto en las mañanas y me encanta hacer café en las mañanas. Antes de empezar mi día y leer mi Biblia, me encanta preparar el café y voy, me siento y comienzo mi día. Amo el café. Y mi esposa pues también hace café. Y esta mañana nos encontramos los dos en la cocina. Yo estaba preparando mi café y yo siempre prendo la máquina de café primero. Y ya después echo el agua y pongo el café y ya se comienza a hacer. Pero ella no, ella lo prende siempre al final. Entonces yo prendí la máquina, comencé a hacer lo mío y ella llegó y la apagó. Uf. Y yo, se apagó la máquina, me apagó la máquina, Kelsey. Bueno, voy a volverla a prender. Volví haciendo lo mío porque tengo que triturar los granos de café primero. Y volvió y la apagó. Entonces, como que, ¿qué está haciendo, no? Y yo seguí lo mío, no le presté mucha atención, preparé mi café, volví, prendí la máquina. Todavía me hacía falta ponerle el resto del agua. Ella dijo, no lo hagas así. Apagó la máquina, dijo, primero pon lo tuyo y después pones el café y el agua. Y yo no sé, yo estaba como muy sensible esta mañana, me confieso con ustedes. Y le dije, pues ¿sabes qué? Me voy a Starbucks. Y me fui al cuarto a ponerme mis zapatos para ir a Starbucks porque ya estaba yo harto de que no pudiera yo hacer el café a mi modo. Y ella se me acercó y me dice, oye, perdón, sabes, yo debía haberte dejado hacer tu café a tu modo y no meterme en esas mañitas, en esas cosas triviales, ¿verdad? Y yo le contesté, bueno, pero de todas maneras me voy a Starbucks. Dicen que la confesión es buena para el corazón, pero mala para la reputación. Y les cuento esta historia porque ya después cuando me fui a Starbucks, ¿verdad? Cuando me fui por el café, el Espíritu Santo que nos recuerda la verdad de las Escrituras, la verdad que nos ha dado el Señor Jesús, comienza, muy bonito. Así es como le contestas a tu esposita, ¿verdad? Así es como Cristo ama a la iglesia. Entonces le pedí perdón al Señor. Fui a Starbucks, compré un café para ella y se lo traje y le pedí disculpas y perdón. Pero ¿por qué no perdoné en el instante que ella me pidió perdón? Por algo tan sencillo, tan trivial. Bueno, es un proceso. Y eso fue una cosa tan pequeña, pero para muchos de ustedes que han sido heridos de maneras profundas, de maneras dolorosas, es entendible que sea un proceso, que no es de la noche a la mañana que ya perdonas y decides, te levantas y ya haces todas tus emociones, todos los conflictos que tienes. Es un proceso también. Nuestro tercer paso. El tercer paso es, anótenlo, decide perdonar a pesar de tus emociones. Decide perdonar a pesar de tus emociones. Muchas veces esto va a ser en obediencia a Dios y en sus fuerzas. Hay una historia fascinante de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una chica que creció en Holanda en la época de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler y su ejército alemán nazi entró a Holanda. Comenzó a conquistar diferentes partes de Europa y ellos entraron en Holanda y comenzaron también a llevarse judíos a campos de concentración. Y ella, Corrie y su familia decidieron ocultar judíos. Tenían como un escondite en su casa, metían familias, mamás, papás, niños, para ocultarlos del ejército nazi que se los fueran llevados a campos de concentración. Lamentablemente, los nazis se dieron cuenta que ella y su familia estaban haciendo esto
entraron a su casa, sacaron a ella, a su familia, sacaron a los judíos, la tomaron a ella y a su hermana Betsy y las llevaron a diferentes campos de concentración. Ellas las dos, Carrie y Betsy, terminaron en un campo de concentración que se llama Ravensbrück. En Ravensbrück, Betsy muere, fallece, pero Carrie vive. Y cuando se termina la guerra, ella encuentra su libertad. En 1947, ella viaja a Alemania. En Alemania, en una ciudad de Múnich, en una iglesia, está dando un mensaje del perdón de Dios por nuestros pecados. Ella dice la simbología de que Dios toma nuestros pecados y los arroja al mar, a lo más profundo de las aguas. Y la iglesia, cuando termina de escuchar el mensaje, ellos se despiden, se van, salen todos en silencio. Y entra una persona, un hombre alto, de un vestido azul con un sombrero marrón. Y entra y se le acerca a ella, a Carrie, y le dice: mencionaste el campo de concentración en Ravensbrück. Yo fui un guardia en este campo de concentración, pero me he convertido al cristianismo y le he pedido perdón al Señor por todos mis fallas, mis pecados y todas las horribles cosas que yo hice en ese lugar. Pero también quiero pedirle perdón a ti, a un sobreviviente, a una hermana en Cristo, que me perdones por todo lo que yo hice. ¿Me perdonarías? Y le extiende su mano. En ese momento, Carrie, ¿te imaginas el shock que ella tiene en esos momentos? Acaba de predicar del perdón, pero ve a este guardia, y lo más interesante cuando ella escribe sobre este suceso es que apenas ella ve al hombre caminar, ella sí se acuerda quién es ese hombre. Ella lo reconoce como uno de los guardias que había herido a su hermana, que la había lastimado. Y en esos momentos habla sobre el perdón y dice lo siguiente: tenía que hacerlo. Ella sabía que tenía que perdonar. Lo sabía. El mensaje que Dios perdona tiene una condición previa: que perdonemos a los que nos han herido. Y dice lo siguiente, citando las palabras de Jesús: si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Así que estuve allí, dice ella, en la frialdad agarrando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción. También lo sabía. El perdón es un acto de voluntad. Y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Entonces dice ella que ella clamó internamente y dice lo siguiente. Dijo: Jesús, ayúdame. Oré en silencio. Puedo levantar la mano. Puedo hacer esto. Pero tú suministras el sentimiento. Tú suministrarás el perdón. Y dice que lo perdona, extiende su mano, agarra la mano de este hombre que fue el guardia que lastimó a su hermana, que mató a muchos judíos con sus manos, con sus actos, lo abrazó, lloró, y ella dice: te perdono, hermano, te perdono. En este mismo libro donde ella narra este suceso, escribe lo siguiente: aquellos, hablando de los judíos que salieron y las personas que salieron de los campos de concentración, aquellos que pudieron perdonar a sus antiguos enemigos también pudieron regresar al mundo exterior y reconstruir sus vidas, sin importar las cicatrices que habían sufrido. Pero dice lo siguiente, escucha esto, muy, muy interesante. Aquellos que alimentaron su amargura permanecieron inválidos. Fue tan simple y tan horrible como eso. Wow, qué impresionante historia de Carrie ten Boom. Ella, me imagino que tenía sus emociones encontradas. No quería perdonar a este hombre en sus emociones, ¿verdad? Pero le pidió ayuda a nuestro Señor Jesús. Le dijo: Jesús, yo solamente puedo hacer esto, extender la mano. Tú ayúdame a terminar de perdonar. Y lo perdonó. Y dice que los que perdonaron pudieron restablecer sus vidas, y aquellos que no se ahogaron en sus amarguras. O sea, hay que tomar la decisión a pesar de nuestras emociones. Nuestras emociones vienen y van. A veces nos sentimos muy felices, a veces nos sentimos muy tristes, pero sin embargo tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, a lo mejor te levantas un día con mucha pereza, ¿verdad? Y no quieres ir a trabajar. Pero pues hay que tomar esa decisión de ir y hacerlo, porque es lo que debemos hacer. Entonces, perdonar no es un sentimiento, es una decisión intencional. Entonces vimos en este tercer paso que tenemos que decidir perdonar a pesar de lo que estemos sintiendo, a pesar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. El cuarto paso: descansa en la justicia de Dios y haz lo correcto. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 9 lo siguiente: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Esto hace eco a lo que nos dice Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice lo siguiente: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos de israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Hemos escuchado esas palabras antes, ¿verdad? Sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y es muy importante que logremos descansar en su justicia. ¿Sabes? Porque lo más natural en nosotros es tomar venganza. Cuando alguien nos corta en el freeway y nosotros queremos también hacer lo mismo y miramos a la persona y vamos así, ¿verdad? Es lo más fácil, es lo más natural querer vengarnos de alguien que nos robó dinero, de alguien que nos hirió, de alguien que nos dijo una mala palabra. Queremos ir a vengarnos y hacer lo mismo o peor. Y lo que nos recuerda la palabra de Dios es, hey. Dios es juez por excelencia. Su justicia es perfecta. Dejémosle eso a Él. Lo nuestro es perdonar, lo de Él es juzgar. Y Él pagará. Tal vez te han hecho mal, tal vez las personas que te hirieron profundamente, te hirieron físicamente y están libres. O dices, no tuvieron castigo alguno por lo que me hicieron. Los veo felices, los veo haciendo su vida. Sabes, lo nuestro es perdonar y dejar que Dios haga justicia, porque Él es mejor juez de lo que yo puedo ser. Él sabe, Él es mucho más sabio de lo que yo puedo ser, de lo que tú puedes ser en tomar esas decisiones. Entonces tenemos que descansar en su justicia, que Él pagará a cada uno de acuerdo con lo que cada uno haga. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el bien. Haz el bien a los que te han ofendido. Hay una historia de un señor que se llama Grand Dragon Larry. Vamos a llamarlo Mr. Larry. En 1992, el señor Larry hizo los titulares de las noticias porque se paró en el centro de su ciudad. Tenía mucha publicidad fascista, racista, una bandera confederada, antijudío, y lo comenzó a romper y a destrozar todo. Y le preguntaron, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la historia? ¿Por qué estás haciendo esto? Él cuenta la historia, Mr. Larry, que él creció siendo vecinos de una familia judía. Y él creció creyendo y apoyando la ideología del Ku Klux Klan, de los KKK. Es un grupo racista, fascista en los Estados Unidos, ¿verdad? Que niega el holocausto y es neonazi y todas estas cosas. Y a sus vecinos judíos, él vivía amedrentándolos, vivía llamándoles, vivía asustándolos, vivía insultándolos. Les mandaba publicidad a su casa negando el holocausto y mandaba cosas de odio hacia ellos. Pero los judíos nunca hicieron nada, esta familia judía. Por cuestiones de salud, Larry tenía diabetes y estaba en una silla de ruedas y comenzó a perder su vista y ya casi no podía ver. Y no tenía familiares que lo cuidaran. Entonces la familia judía lo perdonó y le ofreció vivir con ellos y que ellos lo cuidaran. ¿Puedes creerlo? Esta persona que por tantos años, pero años había insultado a esta familia, les había hecho cosas horribles, negar el holocausto, o sea, burlarse de su propia raza y todo, y lo aceptan a su casa y él dice lo siguiente, es una frase que él dice a este periodista que le están haciendo la entrevista, dice lo siguiente: me mostraron tanto amor que no pude evitar amarlos de regreso. Me mostraron tanto amor que no pude evitarlos amarlos de regreso. Qué poderoso es el perdón y el amor hacia las personas que a veces tenemos conflictos o que son nuestros enemigos. Fíjate lo que dice Romanos 12, el mismo pasaje, unos versículos antes, dice lo siguiente: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y si es posible, iglesia, en cuanto dependa de nosotros, de ustedes, vivan en paz con todos. Y más abajo en el versículo 20 dice lo siguiente: ahora bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. El siguiente versículo agrega: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Wow, excelentes, hermosas palabras de Pablo que nos recuerdan que para vencer el mal tenemos que hacer el bien. Que la respuesta al insulto no es la venganza. No es un ojo por un ojo, un diente por un diente. Si no, todos estaríamos ciegos y todos estaríamos sin dientes. Pero la respuesta que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida, es el perdón. Es que hagamos bien a quienes nos ofenden, que oremos por aquellos que nos persiguen, que bendigamos a aquellos que nos maldicen, dice nuestro Señor Jesús. Iglesia, y parte de hacer lo correcto
es pedir perdón a quienes hemos ofendido. Pide perdón a quienes has ofendido. Mateo 5, versículo 25 al 24, Jesús enseña algo genial. Dice lo siguiente a sus discípulos. Así que si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Esto me fascina de Jesús porque dice, antes de que nosotros vengamos a la iglesia, demos nuestros diezmos y ofrendas y cantemos canciones y hagamos todos esos ejercicios espirituales, pongámonos en paz con nuestros hermanos, pongámonos en paz con nuestros familiares, pongámonos en paz con nuestros primos, tíos, hermanos, con cualquier persona que tenga algo contra nosotros, porque nosotros también ofendemos a las personas. Esa es la verdad. Una buena relación para que sea saludable es dos buenos perdonadores, ¿verdad? Personas que se perdonan, que entienden que somos pecadores, que fallamos, que no hay día que no pequemos. ¿Puedes creer eso? A veces yo siento que hay días que digo, bueno, hoy no pequé. O sea, ¿qué hice yo? Pero sabes, todo el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, lo dice la Biblia. Pero también todo el que confiese su pecado haya perdón. Así que también tenemos nosotros que pedir perdón a las personas que sabemos que hemos ofendido. Entonces, iglesia, para concluir, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice lo siguiente. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, tú y yo como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Y agrega esto hermoso, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y concluye, sobre todas las cosas, iglesia, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Me encanta que Pablo utiliza el verbo revístanse. Es como nos toca ser intencionales, ¿verdad? Tienes que poner una media, te la tienes que poner bien, te pones la otra media, te pones tu saco, te pones tu camisa, cinturón. Es un ejercicio, es decir, es intencional. Y Dios quiere que nosotros practiquemos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque somos escogidos, porque somos santos, porque somos amados por Él. Así que practiquemos la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia unos con los otros. En los grupos de vida, ¿verdad? Soportándonos como queremos que nos soporten a nosotros. Perdonándolos como queremos que nos perdonen a nosotros. Como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Iglesia, vimos 4 pasos para perdonar y ser libres. El primero, entender por qué es necesario perdonar. ¿Por qué es que debemos perdonar? ¿Cuál es el porqué detrás? ¿Porque es la voluntad de Dios? ¿Porque es beneficioso para nosotros? ¿Porque es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida? Número 2, entiende lo que es y lo que no es el perdón. Vimos que, por ejemplo, el perdón no es olvidar. Muchas veces Dios no quiere que olvides lo que viviste, pero sí quiere que lo sanes. Para que al no olvidar tú lo puedas usar para contárselo a otras personas cómo perdonaste, cómo saliste de esa oscuridad, de ese dolor. Y entonces perdonar no es olvidar. Y yo espero que tú al perdonar seas libre del dolor y Dios pueda utilizar tu pasado, tus heridas, para sanar las de otras personas. Número 3, vimos que tenemos que decidir perdonar a pesar de nuestras emociones. Recuérdense a Carrie ten Boom. A pesar de lo que estés sintiendo, le pidió ayuda al Señor Jesús para poder hacer la voluntad del Padre. Decide perdonar a pesar de lo que estemos sintiendo, de nuestras emociones. Y número 4, iglesia, vimos que hay que descansar en la justicia de Dios y hacer lo correcto. Descansa en la justicia de Dios. Tal vez perdonar para ti es como imposible. ¿Cómo puedo perdonar a esta persona que me hizo tanto daño? Hay que vengarnos, hay que repagar. Él tiene que pagar por lo que hizo, ¿verdad? Pero podemos descansar en la justicia de Dios, que Dios se encarga, que Dios paga a cada uno según sus acciones y que lo que Él pide de nosotros es que perdonemos, que busquemos, como decía Romanos, en lo que más podamos en vivir en armonía y paz los unos con los otros. En este momento, iglesia, quiero invitarte a que oremos, a que en oración podamos aplicar este mensaje, en que pensemos en las formas en que nosotros debemos perdonar y debemos también pedir perdón de otras personas.
Amado Padre Celestial, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Señor, gracias por cada persona que se pudo conectar y que está ahí con nosotros, Señor. Señor, tú conoces a las personas que han sido heridas, sus heridas, qué se les hizo y lo que estén pasando en estos momentos y las relaciones, Señor, que necesiten sanar a través del perdón. Señor, te pido que tú le des a mis hermanos, Señor, el discernimiento, la fuerza para poder perdonar, Señor, a quienes les hayan ofendido, para poder practicar el perdón en sus vidas como algo diario, Señor. Señor, pido por matrimonios, familias, personas, relaciones entre papás y hijos que necesiten perdonarse los unos a los otros, Señor. También, Señor, recuérdanos las maneras en que nosotros hemos herido a otras personas y que debemos pedir perdón. Gracias, Señor, porque en tu perdón estamos libres de la culpa y el castigo de nuestros pecados, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos que a través del perdón encontramos libertad. En tu nombre oramos. Amén. Iglesia, que tengan un domingo muy bonito y que el Señor les bendiga.